La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla la posible desaparición masiva de marcas de vehículos eléctricos chinas. Desaparición de marcas de vehículos eléctricos chinas. La presidenta de BYD, Stella Li, pronostica una catástrofe, con la quiebra masiva y la desaparición de 100 marcas chinas. Una de las mayores fabricantes del mundo advierte de que la guerra de precios y el exceso de producción anticipan una gran limpieza en China. Solo unas pocas marcas de coches eléctricos sobrevivirán. El mercado chino del vehículo eléctrico, el mayor del mundo, entra en una fase de ajuste que amenaza con transformar por completo su estructura. Tras años de expansión acelerada, el sector afronta ahora un proceso de consolidación marcado por la presión sobre los precios, el exceso de capacidad industrial y un cambio en el marco regulatorio. El resultado apunta a un escenario con menos actores, mayor concentración y una competencia más dura entre los fabricantes que logren sobrevivir. La locura de los coches eléctricos chinos. Durante los últimos años, las marcas han recurrido a descuentos agresivos, promociones continuas y financiación gratuita para mantener el volumen de matriculaciones. Esta estrategia ha permitido sostener el crecimiento, pero ha deteriorado la rentabilidad del sector y ha generado una espiral de competencia insostenible. Al mismo tiempo, las autoridades chinas han comenzado a intervenir para frenar las prácticas comerciales que consideran perjudiciales para la estabilidad industrial y para evitar riesgos deflacionistas en la economía. La combinación de menores márgenes para competir en precios y estructuras de costes elevados está poniendo en aprietos a los fabricantes más pequeños o menos eficientes. A esta presión se suma un problema estructural. La capacidad productiva instalada supera con creces la demanda real. Las fábricas chinas pueden fabricar muchos más vehículos de los que el mercado es capaz de absorber, lo que ha reducido significativamente el nivel medio de utilización de las plantas. Esta sobrecapacidad, acumulada durante años de inversiones impulsadas por incentivos públicos y expectativas de crecimiento continuo, está obligando al sector a realizar un ajuste que ya se considera inevitable. El proceso de consolidación no será inmediato ni homogéneo. Algunas compañías podrían evitar el cierre mediante fusiones, alianzas regionales o la especialización en nichos concretos. Además, dado que los gobiernos locales han apoyado el desarrollo de la industria por su impacto en el empleo y la actividad económica, es posible que intervengan para proteger determinadas empresas estratégicas. Este factor puede ralentizar la desaparición de marcas y prolongar la transición hacia un sector más concentrado. Las consecuencias del ajuste no se limitarán al mercado doméstico. Ante la pérdida de cuota de mercado en China, muchos fabricantes buscarán crecer en el exterior para compensar la caída de las ventas nacionales. Sin embargo, la expansión internacional plantea importantes obstáculos, como aranceles, exigencias técnicas, redes comerciales aún limitadas y mayores costes de implantación en Europa y América. Al mismo tiempo, la necesidad de dar salida al exceso de producción podría intensificar la llegada de vehículos chinos más competitivos en precio a los mercados internacionales, lo que aumentaría la presión sobre los fabricantes tradicionales. Para los conductores europeos y españoles, este escenario conlleva oportunidades y riesgos. Por un lado, podría facilitar el acceso a modelos más asequibles y tecnológicamente avanzados. Por otro lado, las tensiones comerciales y las posibles medidas proteccionistas podrían encarecer o limitar esta oferta. Además, la desaparición de proveedores en China podría afectar a las cadenas de suministro globales de baterías y componentes electrónicos, lo que tendría repercusiones en los costes y en los plazos de entrega de toda la industria. El alcance del ajuste queda reflejado en las previsiones de las consultoras. Según AlixPartners, de las 129 marcas que comercializaban vehículos eléctricos e híbridos enchufables en 2024, solo 15 estarán financieramente sanas en 2030 y concentrarán hasta el 75% del mercado nacional. En la misma línea, Stella Li, vicepresidenta de BYD, advirtió durante el pasado Salón de Múnich
que alrededor de 100 de las aproximadamente 130 marcas que operan actualmente en China podrían ser expulsadas del mercado si se mantiene la presión sobre los precios y las condiciones comerciales. Ni siquiera los grandes fabricantes son inmunes. BYD ha reconocido un cierto deterioro en sus resultados trimestrales debido al nuevo entorno regulatorio y a la reducción de incentivos, lo que obliga a revisar márgenes y previsiones. No obstante, para los grupos con mayor escala y solidez financiera, la desaparición de competidores podría traducirse en un mercado más estable y con menor presión directa en determinadas gamas. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado la posible desaparición masiva de marcas de vehículos eléctricos chinas. Hasta pronto.